te moriste, literal te moriste. Sin estudios de la infección, sin nada de cultivos de bacterias. Otra vez mala práctica. Ajá, no me hacen nada, me meten a quirófano y me cortan. Vanessa siempre se vio a sí misma como una persona incansable, trabajadora, resiliente y con una energía inagotable que tomaba de sus dos motores, sus hijos, a quienes crió sola. No obstante, de un día para otro todo cambió. Vanessa no fue capaz siquiera de prepararles la comida, llevarlos a la escuela o compartir un momento de juegos. En un instante, toda su vida como la conocía se hizo trizas por culpa de personas sin humanidad. ¿Pero qué le ocurrió a Vanessa Deep? Esta es una historia desgarradora que pudo haberse evitado. El 27 de septiembre del año 2018, a Vanessa Deep de 27 años le tocó hacer una consulta médica para hacerse un cambio de método anticonceptivo. No tenía planeado tener más hijos, por lo que precisaba de cambiarse el DIU que ya llevaba puesto hacía varios años atrás. Asisto al médico y me dicen que no me lo podían cambiar. Me dicen que ya no, que regresara el siguiente mes a que me hicieran el cambio. Sin más remedio, Vanessa le hizo caso al médico y regresó el día pactado para hacerse el procedimiento, pero algo sucedió. Mientras intentaba quitarlo, el DIU se movió del lugar, por lo que todo se prolongó. Porque se les movió. Ajá. Entonces ya para poderlo quitar tenían que raspar. Ok. Digo, no sé bien el por qué, pero algo así me explicaron. Entonces paso, me dicen es un proceso muy rápido, es una cirugía ambulatoria. Esa misma noche se preparó para la cirugía. No obstante, las negligencias continuaron. Los profesionales cometieron varios errores que provocaron que contrajera una infección hospitalaria que en ese momento ella no lo supo. La ginecóloga le mostró que habían extirpado el DIU y que todo había finalizado exitosamente. Pero una vez más tuvo que pasar por otra situación evitable. Pero me dejan expuesta. Okay. No me tapan, no me cubren, me dejan abierta, literal. Desde ahí empiezan mis malas prácticas. Así la dejaron completamente vulnerable luego de una operación. Mientras los médicos se retiraron a comer, fue un camillero quien la vio en ese estado y la cubrió. Luego fue trasladada a la sala de recuperación y pensó que todo había sido una mala pasada y que por fin había llegado a su final. Sin embargo, la infección aún no detectada comenzó a hacer estragos. Ahí me empiezo a sentir mal, empiezo a tener dolores, pero pues me dicen que es parte del procedimiento, sí, claro. Ajá, que es normal. Vanessa confió en los médicos y lo dejó pasar. Al día siguiente fue dada de alta. La operación no implicaba reposo, por lo que el lunes regresó a trabajar como si nada, aunque los dolores no cesaban. Sin otra opción y siendo madre soltera, continuó con su rutina, anteponiendo a sus hijos y al dinero que debía llevar a casa ese día. Pero aunque trató de ignorar su malestar, ya no podía soportarlo. Sin más remedio, dio alerta al médico laboral recalcando que había sido sometida a un legrado el fin de semana pasado, pero una vez más los profesionales no la tomaron en serio. Me dicen que no me podían dar ellos nada, que tenía que acudir otra vez a gineco, donde me habían atendido por el procedimiento que me habían hecho. Inmediatamente se dirigió a los consultorios ginecológicos, donde una vez más la derivaron hacia su médico familiar. Cabe recalcar que en ningún momento se tomaron el trabajo de escuchar sus síntomas o revisarla como era debido. Simplemente se la quitaron de encima. El médico familiar también tuvo su cota de negligencia y tampoco quiso revisarla. No tuvo en cuenta la operación y no le hizo los estudios ginecológicos pertinentes. O sea, a lo mejor si me hubieran revisado un poco más, se hubieran dado cuenta que había agarrado una infección. La conclusión del médico familiar fue gastrocolitis y que la solución era comer más sano. Me comentan que al hacer el legrado se cierra mi útero, entonces toda la infección no salió. Normalmente cuando una mujer tiene una infección vaginal, tiene flujo, secreción o algo así. En mi caso no pasaba. Vanessa regresó a su casa pensando que si dejaba de comer cosas picantes, el dolor cesaría, pero no fue así. Y aunque se presentó varias veces a una consulta médica, seguían sin darle una solución a su dolor. Que me echaron a mí la culpa de que yo estaba buscando a fuerza una incapacidad para faltar a trabajar, como si eso me conveniera, ¿no? Vanessa tuvo que soportar el dolor desde el 19 de septiembre al 2 de octubre, el día en que todo empeoró.
Ese día Vanessa se presentó a su trabajo con un dolor insoportable. Soportó todo su turno y luego fue a casa de sus abuelos. Ahí no pudo aguantar más. Sabiendo que el médico solo le iba a recetar un paracetamol y que hiciera dieta, decidió prepararse un té e irse a dormir, deseando que al día siguiente los dolores fueran historia pasada. Pero desgraciadamente para ella no pudo conciliar el sueño a causa del dolor y los vómitos que no paraban, por lo que se presentó en el médico del Seguro Social. Ahí, las negligencias continuaron. Tuvo que esperar 5 horas su turno. Llego como a las 5 de la tarde, me atienden por ahí de las 10 de la noche. Ok. Yo ya tenía abrazado un bote de basura porque decía, Sí, no si me podías. muevo de aquí, me hablan, pierdo mi turno. Sí, claro. Si, o baño o espero mi atención médica. Cuando finalmente gritaron su nombre, Vanessa apenas pudo pararse y caminó hacia el consultorio moviéndose en zigzag. Al llegar el médico la acostó en la camilla y ahí, luego de soportar 2 semanas de malos tratos, tuvo su primer paro cardíaco. Cuando abrió los ojos, pudo reconocer a un amigo de la familia y a su abuelo antes de que le diera el segundo paro cardíaco. Rápidamente procedieron a reanimarla en el hospital, donde intentó pararse para vomitar. Antes de que pudiera moverse, sufrió un tercer paro cardíaco. Vanessa fue declarada con muerte clínica durante 1 hora. Durante ese periodo, una doctora luchó por reanimarla mientras otros le decían que ya no había más que hacer y que estaba agotando suministros. Luego de media hora de reanimación, consiguió recuperar el pulso y la trasladaron a terapia intensiva. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, por lo que fue inducida a un coma de 11 días. Mi corazón, pues al dejar de bombear, dejó de circular la sangre por mis extremidades y empiezan a gangrenarse mi cuerpo. Aunque habían logrado traerla a la vida, los médicos aún debatían si seguir luchando por ella o no. Unos decían que el daño cerebral iba a ser irreversible. Según el diagnóstico, ya no iba a poder volver a hablar ni caminar. Sus piernas eran irrecuperables, por lo que debían cortar por arriba de la rodilla y órganos esenciales como el hígado. La infección, al momento de la extracción del DIU, había contaminado todo a su alrededor, especialmente su útero. Y empezó a contaminar órganos alrededor. Entonces, lo primero que hacen es retirarme la matriz a mis 28 años. Eso no es nada bueno. Claro. Me quitan la matriz y me empiezan a preparar para quitarme otros órganos. Al momento en que estaban a punto de proceder con los demás órganos, el cuerpo de la joven comenzó a sangrar. No pudieron rastrear qué órgano sufría la hemorragia, por lo que detuvieron el procedimiento. Gracias a esto y a la extirpación del útero, comenzó la mejora. Luego de varios días de terapia intensiva, sus piernas estaban en tan mal estado que el olor que emanaban era totalmente insoportable. Cuando Vanessa despertó, cayó en cuenta de que había estado inconsciente 11 días y que debían amputar sus piernas para poder recuperarse. No dudó en aceptar el procedimiento. En lo único que podía pensar era en regresar a casa y ver a sus pequeños y sobre todo volver a trabajar para ellos. Lo que Vanessa no sabía era que no solo era quitarle los miembros afectados y ya. Luego de la amputación tuvo que estar en cama 1 año entero. Todavía había circulación sanguínea en algunas partes, pero pues para otros médicos lo más rápido y fácil era amputar hasta arriba. El médico, el angiólogo, trataba de salvar más porque pues tenía 27, 28 años. Uno de los médicos trató de que el procedimiento fuera más abajo, ya que de esa manera podía tener una vida un poco más normal. Durante esa discusión, Vanessa entró y salió del quirófano varias veces por la falta de insumos. Finalmente, a finales de octubre, se llevó a cabo el primer procedimiento. Fue en ese momento que una persona se presentó, la ginecóloga que le había quitado el DIU, quien había comenzado todo su infierno. Ahí empiezo a sospechar. Ya varios médicos me habían comentado por bajita el agua que lo que estaba pasando conmigo había sido un caso de negligencia. Con esa idea en mente, Vanessa fue dada de alta el 2 de noviembre. No obstante, las negligencias no pararon. Luego de ser amputados 2 dedos de un pie y la palma del otro, en ningún momento hicieron la derivación a la terapia física, lo que provocó que uno de sus pies se pusiera en punta, perdiendo su flexibilidad. Su otro pie no fue mejor, su hueso estaba expuesto y la piel no lograba regenerarse. En vez de aplicarle injertos de piel, decidieron internarla por otros 15 días. Pero esto fue realmente, o creo yo, para callarme.
porque empezaba yo a levantar la voz, empezaba a acercarme a medios de comunicación para comentar las negligencias, la mala atención. La primera entrevista en la que Vanessa habló sobre todo lo que había vivido fue subida a Facebook. Instantes después, recibió un mensaje del equipo médico quienes le pidieron que regresara para internarse. Allí, la metieron en un cuarto aislado provocando que lo poco que su piel había logrado regenerar se echara a perder. Durante ese tiempo nadie veló por su salud. Le habían prometido la presencia de un infectólogo que nunca se presentó. Ni siquiera le habían colocado suero, pero para ese entonces Vanessa ya estaba cansada de agachar la cabeza. Así es que gracias a contactos logró que le dieran de alta y regresó a su casa. Para esto los reclamos continuaron y la presión de los médicos tampoco cesó. Me vuelven a hablar y me meten a quirófano, con el pretexto de decirme que mi pie ya estaba muy infectado y que si no, me iba a volver a morir. Asustada por las supuestas consecuencias y sin poder hacer nada para evitarlo, Vanessa fue sometida a una segunda amputación por debajo de la rodilla. Me dicen, pues si quieres de una vez te cortamos la otra para que no tengas que regresar en unos meses. Oye, no, ¿Sabes es que de qué, plano... qué impacto es? O sea, no es como que, ay, te corto el cabello y al rato te vuelve a crecer. En ese momento, la joven quedó en shock. No entendía por qué le querían amputar otra pierna si estaban bien. Para ese entonces, no imaginaba las complicaciones que tendría a futuro por no recibir terapia física, por lo que se negó a la intervención. Al perder la circulación de la sangre en las extremidades, la única forma de salvarle la vida era amputándole las piernas. Durante su regreso a casa tuvo que soportar la dolorosa y lenta recuperación, pero lo que más sufrió fue estar ausente para sus hijos. No pudo estar en sus eventos escolares, jugar con ellos afuera y ni siquiera darles de comer porque debía estar postrada en una cama todo el tiempo. Mi pie, al no tener movilidad, también me empiezan a salir callos. Entonces la piel se me abría cada rato. Aunque había logrado adquirir una prótesis, no lograba caminar en sí. Frustrada porque no conseguía recuperarse, comenzó a alzar la voz nuevamente. Acto seguido, curiosamente, la ingresaron a quirófano y, según ella, para silenciarla. Y esta vez le tocó un médico que sí se detuvo a analizar su caso y decidió hacerle solo la amputación del pie para evitar que se le dificultara aún más la movilidad. Esta fue su cuarta amputación y fue dada de alta para continuar su recuperación en casa. Pero nuevamente sucedió otra negligencia. Durante la operación, le dejaron un hueso afilado que no le permitió usar esta prótesis. No pudieron encontrar el problema hasta que tiempo después lo hallaron con una radiografía. Literal, desde el 2018 al 2022 me la pasé en quirófano. Cada año era una cirugía nueva y el tiempo de recuperación y apenas caminaba y otra vez. Ante tan traumáticos eventos que se le sumó una quinta amputación, Vanessa tuvo que contratar a un tanatólogo y recibir terapia psicológica. Después, con la llegada de la pandemia, todo empeoró. No pudo recibir más la terapia psicológica ni la física, ya que no lo veían como un caso extremo. Ante este abandono, Vanessa sufrió acortamiento de tendones y otros padecimientos. Luego de 7 años, Vanessa se encuentra en varios procesos legales y gracias a su incansable lucha, finalmente fue reconocida como víctima de negligencia, pero el camino no fue fácil. No he tenido un buen servicio médico ni atenciones por parte del IMSS como debería. Ocultaron mucho tiempo mi expediente médico. He tenido muchos temas por esa parte también. Pero ya oficialmente por derechos humanos fui reconocida como víctima de una negligencia. Aunque la justicia aceptó que todo fue negligencia, el IMSS rechazó la demanda y continúan en proceso legal para la recuperación de los daños. Sin embargo, aunque consiga ganar el juicio, no hay resarcimiento económico que le pueda devolver su vida ni su tiempo perdido entre cirugías y reposo. Aún así, ella espera que con el pago pueda tener una vida digna y un poco más estable, ya que con el monto mínimo que recibe actualmente del IMSS como pensión, apenas si puede sustentar su vida y la de sus pequeños. Me acuerdo que la directora me dijo, te vamos a pensionar para que ya no tengas la necesidad de trabajar y estés tranquila. Me dan menos de 3,000 pesos mensuales.
Con este dinero en Querétaro, donde vive actualmente, no puede pagar ni siquiera el alquiler. Pero cuando le dijeron que recibiría una pensión, no pensó que sería tan poco. Anualmente gasta 240,000 pesos solo en prótesis. En total, 450 por las dos. No solo perdió en lo económico, Vanessa también amaba nadar. Ahora lo sigue haciendo, pero con mucho más trabajo. La joven también bailaba y amaba hacer ejercicio, pero eso quedó en el pasado. No es fácil. Simplemente el sentarte en el sillón y volverte a parar o avanzar o caminar simplemente. Yo estuve vendiendo dulces mucho tiempo para reunir dinero para mis prótesis y para tratamientos médicos y mis hijos. Tener que trabajar en la calle le provoca hinchazón en sus muñones, a veces sangrado, llagas y moretones y hasta no poder caminar después. En ocasiones ha llegado a caerse provocando desgarro de sus músculos que le han llevado a reposo hasta 6 meses. Ante tanto sufrimiento, la respuesta del IMSS fue pagar 88,000 pesos de indemnización que no cubre ni una sola de sus prótesis. Vanessa aún recuerda ese día como una de las pocas veces que realmente explotó de furia. Dele eso a mi médico familiar, que fue el que me dijo, nada más quieres ser floja y no quieres trabajar y quieres una incapacidad. Le dije, móchenle la pierna a él y denle los 88,000. La indemnización es mucho más baja de la pretendida, pero para Vanessa las cicatrices psicológicas que quedaron son mucho más dolorosas porque el físico se arregla con prótesis, pero a ella aún se aterra al escuchar el ruido de una ambulancia, la angustia que siente cuando llega el mes de octubre y pues también evidentemente tener que contar esta historia una y otra vez, que aunque le ayuda a sanar, también remueve los traumas. No hay manera de repararlo al 100%. Lo puedo trabajar, lo puedo sobrellevar, pero no lo voy a sanar al 100%. No va a haber un momento que no me duela. La conclusión de esta joven ante todo el dolor que le hicieron pasar fue que querían dejarla morir para salvarse de las demandas que vendrían. Para ella, los médicos perdieron el compromiso por el que decidieron ser médicos. ¿Crees que si esto hubiera sido en un hospital privado hubiera sucedido todo lo que pasó? Creo que pudo haber sido en privado como me pasó, porque varios médicos ya han perdido la humanidad. Se espera que el IMSS pague una compensación económica más alta, atención médica y psicológica y o psiquiátrica, que sea la necesaria, dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento y acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo, además de becas para sus hijos. Al principio, esta joven vivió con odio y resentimiento por todo lo que le hicieron, llegándole a desear lo peor. Sin embargo, con el tiempo aprendió a trabajar sus sentimientos, aunque aún no ha sanado del todo esta parte, especialmente porque quienes le hicieron daño no han sido capaces ni de pedirle disculpas. La verdad es que hoy en día creo que todo pasa para algo. Si me dejaron aquí, yo creo que es por alguna razón en específico. Aparte de mis hijos, yo creo que alguna misión debo tener en esta vida, que me permitieron quedarme porque, dicho por médicos, yo ya no tenía salvación. Producto de sus padecimientos, Vanessa sufre depresión severa desde que cayó en cama. Hubo una etapa donde dije, no me hubieran salvado. Porque apenas empezaba a despegar de nuevo cuando, por alguna mala práctica de un principio, me volví a derrumbar. Su motivación principal son sus hijos, que gracias a ellos ha conseguido las fuerzas necesarias para seguir adelante. También piensa que si no hubiese tenido este motor, quizá no se hubiese levantado de esa cama. Me ha enseñado la vida a tener nuevas oportunidades, a valorar la vida desde otro punto. Literal, ya estuve muerta. Esta es mi segunda vida, es mi segunda oportunidad de hacer bien las cosas. Ahora, luego de tanto sufrimiento y tanta lucha, Vanessa quiere ayudar a otras personas que han sufrido lo mismo pero que no han logrado que se escuchen sus historias. Su deseo es crear una asociación para poder apoyar y enseñar oficios para que puedan ser autosuficientes en una sociedad que deja de lado a las personas con discapacidad. Hoy, con 34 años, se encuentra a sí misma más madura, más fuerte, más feliz y disfrutando cada etapa de su vida, incluso los procesos más difíciles y dolorosos. Que
todos tenemos esa resiliencia dentro de nosotros y que somos humanos, somos adaptables, somos personas fuertes que realmente nos derrumbamos cuando no nos enfocamos en lo que importa. No desaprovechen ninguna oportunidad, trabajo, amor, lo que sea. Aprovechen la vida al máximo porque, bueno, yo sí tuve 2, pero vida solo hay una.